la Fiscalía de la Ciudad de México y otras instituciones de gobierno anunciaron un plan antidespojo, y es que los despojos de viviendas en la Ciudad de México siguen siendo uno de los delitos que más preocupan a las autoridades, pero sobre todo a la ciudadanía. Ante esta situación, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó 8 acciones para fortalecer la estrategia de combate a este delito, como medidas como una defensa jurídica de la propiedad, panoramas de regularización y atención inmediata a las víctimas y a las denuncias. Para analizar el alcance de estas medidas y los retos que enfrentan las personas afectadas, está con nosotros y le agradecemos mucho. Ella es Carla Escoffi, abogada especialista en temas de vivienda y activista. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo para la audiencia de Noticias 360. Tienes cerrado tu micrófono, Carla. Hola, buenas tardes. Ahí te Alejandra, escuchamos. un saludo a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, Carla. Pues ayer se presentó este plan antidespojo, se presentaron cifras relevantes. La titular de la Fiscalía en la Ciudad de México incluso mencionó que cada día se reciben entre 9 y 10 denuncias relacionadas al delito de despojo, pero no es algo nuevo, es algo que ha venido ocurriendo décadas atrás en la Ciudad de México y que vecinos, activistas y organizaciones de la sociedad civil refieren que esto ha ocurrido también gracias a corrupción institucional y a otras redes que participan dentro del delito del despojo. ¿A qué nos enfrentamos realmente cuando hablamos de despojo en la Ciudad de México, Carla? Bueno, a ver, el despojo es un delito, está tipificado como tal en los códigos penales. En español esto significa que en las leyes está reconocido como un delito que no se puede, evidentemente que no se puede cometer, que básicamente, por decirlo en lenguaje llano, es el robo de una casa. Es cuando alguien intenta apropiarse de tu casa. Normalmente la idea que se tiene de los despojos es personas que entran a una casa, cambian las chapas, ponen candados, y efectivamente eso también existe, pero tenemos que entender que esto que se está viviendo en Ciudad de México es algo mucho más complejo, porque no es únicamente personas que cambian chapas o ponen candados, sino que son personas que participan con un entramado, muchas veces con corrupción y con vínculos de ciertas autoridades que permiten hacer actos jurídicos o simular actos jurídicos que hace más difícil recuperar el inmueble. Estamos hablando de falsificar compraventas, donaciones y otro tipo de movimientos legales que no hace tan fácil que nada más una persona pueda ir a la fiscalía y denunciar, ¿no? Entonces estamos hablando de delitos de despojo que operan ya en red, lo que se conoce como una mafia inmobiliaria. Hay que recordar que cuando hablamos de delincuencia organizada, estamos hablando de 2 o más personas que se organizan para la comisión de un delito. Entonces, en este caso estamos hablando de un marco de delincuencia organizada enfocada en el tema de despojo. Carla, ¿qué tipo de autoridades o qué instituciones se tendrían o presuntamente podrían estar vinculadas con este delito de despojo y con esta red de delincuencia organizada que nos mencionas? Bueno, pues basándonos en lo que se ha circulado en redes sociales, en medios de comunicación y en, pues digamos, planteamientos obvios que uno podría pensar al analizar estos temas, se pensaría que mínimo habría que cuestionarse si no hay gente participando en la fiscalía, en el registro público de la propiedad y notarios. Sobre todo porque estamos hablando de muchos de estos casos que han estado circulando, tienen que ver con falsificación de firmas, insisto, la fabricación de actos jurídicos, y pues allá yo pensaría que las autoridades mínimo tendrían que preguntarse si no está alguien allá operando al interior de fiscalías, en notarías y en el registro público de la propiedad. Respecto a cómo operan estas redes, ¿hay situaciones, tipo de viviendas, tipo de personas o de familias que particularmente sean vulnerables o susceptibles a este delito, que quizá quienes integran estas redes observen, bueno, esta casa lleva mucho tiempo deshabitada o en esta casa vive solamente una persona adulta mayor? ¿Cuáles son estas condiciones que vuelven vulnerable a una persona a sufrir este delito, el delito del despojo? ¿Ahí nos escuchaste? ¿Sí nos escuchaste, Carla?
Bueno, estamos conversando con Carla Escoffier, ella es abogada, especialista en temas relacionados a la vivienda y también activista, sobre este plan que presentó ayer la Fiscalía de la Ciudad de México para combatir el delito de despojo, en el que ofreció cifras importantes, según lo que comparten respecto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se han registrado 21.4 casos de despojo por cada 100,000 habitantes en la capital. Le preguntábamos a Carla, te vuelvo a repetir la pregunta, Carla, por si no tuviste oportunidad de escucharla. ¿Qué particularidades hacen a una persona o una familia o un inmueble, una vivienda susceptibles a ser víctimas de este delito, vulnerables ante este delito? Es decir, una casa sola por mucho tiempo, casas donde habitan solamente adultos mayores. ¿Cómo es que operan estas redes del delito del despojo y particularmente en qué se fijan? Bueno, justamente creo que son de las cosas que tienen que investigar las autoridades de la Ciudad de México, es decir, hacer todo un mapeo de su modus operandi, de entender cuál es la forma en la cual operan a detalle. Ahora, en términos generales, lo que ha pasado en distintas ocasiones y en esta nueva ola es que sí, de entrada está marcado que una de las principales víctimas son personas adultas mayores. Casos en los cuales hay alguna situación con el inmueble, por ejemplo, que falleció el dueño, hay un tema de intestados, o en general que la familia está atravesando algún duelo familiar, y en general personas que están en situación de vulnerabilidad. Esto es muy importante, no solo para alertar el grado de crueldad, no digamos que implica todos estos movimientos por irse contra personas indefensas, sino también nos habla de cómo estos actos son muy calculados, son muy estudiados, no se van por cualquier inmueble y de alguna manera tienen incluso conocimiento de la situación jurídica del lugar. Por ejemplo, para falsificar la firma, ¿no? Para una compraventa tendrían que saber quién es el dueño, ¿no? Entonces, allá habría que ver cómo han estado operando, cómo han estado, pues, digamos, haciendo trabajos de halconeo en los inmuebles para saber a cuáles elegir, pero principalmente se van con estos grupos vulnerables justamente porque asumen que son personas que no tienen la red a su alrededor para hacerles apoyo, o bien que no tienen los medios para defenderse, o bien que se encuentran en una situación compleja que les impide poder atender de manera rápida la situación. ¿Qué sabemos de qué se hace con estos inmuebles que son despojados, que son quitados a las familias, hablando particularmente de la Ciudad de México, pero ocurre a nivel federal? Estos inmuebles se ingresan a este circuito del negocio inmobiliario, es decir, los rentan, los venden o simplemente los ocupan. ¿Qué se hace con estos inmuebles? No, normalmente lo que en varios casos ha ocurrido incluso en otros estados es que buscan moverlos, o sea, hacer más movimientos jurídicos para que justo ya se diluyan, por así decirlo, en el mercado inmobiliario, ¿no? Al menos eso ha ocurrido en varios casos. Evidentemente hay casos de despojo donde las personas que despojan se quedan con el inmueble y buscan quedarse allá, pero digamos que cuando hablamos de estos trabajos más especializados, más amañados, como estamos viendo en esta ola, muy probablemente habrá esa intención de después, digamos, hacer como este lavado de inmuebles, ¿no? Así como hay lavado de dinero, hacer lavado de inmuebles para que algo que, digamos, inició con un despojo ya tenga demasiados movimientos como para, aunque sí sería posible, jurídicamente sería complicado, digamos, como revertirlos todos, ¿no? O buscar como una reparación para las víctimas. Yo insisto que en estos casos un problema sería analizar esto caso por caso, verlo como casitos que se tienen que resolver. Por supuesto que cada una de las víctimas debe ser atendida en lo individual, no estoy diciendo que no, pero tenemos que entender que acá ya hay un contexto sistemático. Entonces tiene que haber una investigación y un diagnóstico sistemático, no solo casito por casito, justo para identificar los modus operandi de estas mafias inmobiliarias. ¿Alguna recomendación para finalizar, Carla, que quieras dar a alguna persona que esté siendo víctima del delito del despojo o quizá quien quiera prevenirlo y poner en orden su inmueble? Bueno, pues evidentemente hay muchos temas legales que se podrían recomendar. Obviamente, revisar que todos sus papeles estén en orden, revisar, confirmar cómo está la información ante el registro público de la propiedad. Obviamente, si hay algún tema de intestado o de alguna situación pendiente con el inmueble, verla de una vez. Yo sé que hay gastos y muchas veces la gente no lo ha podido hacer por gastos y por tiempo,
pero si se vive en Ciudad de México, creo que en este contexto sí es como urgente. Pero desgraciadamente, incluso haciendo esto, no se libra uno del riesgo. Y ese es lo más alarmante de la situación y por eso urge que la autoridad implemente estos puntos que se mencionaron y que se anunciaron. Lo que preocupa es que también se habían presentado unos puntos para el tema de la gentrificación que no se han aplicado. Entonces, la pregunta es si estos puntos sí van en serio o se van a quedar en el tintero como los de gentrificación. Bueno, pues te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu opinión. Invitamos a la audiencia a conocer tu trabajo, a leerte, por ejemplo, País sin Techo, uno de tus libros publicados. Carla Escoffi, especialista en vivienda, abogada y activista. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. Gracias.